y ahora poder regresar y tener la oportunidad de compartir la palabra juntos es un gozo, es un gozo, me emociona, estoy contento por lo que el Señor nos ha permitido hacer mientras estamos revisando, llevamos ya un par de sesiones revisando la vida de el rey Josías, un personaje increíble de la Biblia, este pequeño rey que nos ha enseñado grandes lecciones. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir viendo acerca de las lecciones que Josías el ejemplo de Josías nos da. Entonces, sin más preámbulo, quiero iniciar porque es mucho lo que vamos a ver el día de hoy. El personaje de Josías es maravilloso. Lo que más nos llama la atención, pues, es que él inicia su reinado siendo un niño a los 8 años. Él toma el reino de Judá y por supuesto que eso lo hace muy peculiar. Pero no fue el hecho de que era muy joven Josías lo que lo hizo ser un rey excepcional, sino la manera en la que él comenzó su reinado. Nos dice la palabra en 2 Crónicas 34, verso 2, él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. De modo que Josías comenzó bien, comenzó en el lugar adecuado, comenzó buscando a Dios con todo su corazón. Y esto llevó a Josías a realizar una serie de reformas que estaban transformando la sociedad, que estaban impactando la nación. ¿Lo recuerdan? Esta limpieza que hizo en Judá y cómo quitó los ídolos, cómo se dedicó a restaurar el templo. Pero hoy hablaremos de un evento muy importante que dio lugar a una reforma más profunda. Un evento que dio lugar a una verdadera reforma del alma y el corazón de Judá. Y este fue el hallazgo del libro de la ley. Cuando Josías envió a esta comitiva a que se encargaran de todo lo relacionado con la restauración del templo, dice la palabra del Señor, 2 Crónicas 34, versículo 14, mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías le dio el libro a Safán y este llevó el libro al rey y le dio más noticias. Imagínense a un hombre que toca en su puerta y recibe un sobre, que es un documento que trae en ese sobre el sello y la dirección de, no sé, de alguna oficina de gobierno, de gobernación. Entonces, este hombre lo ve y dice, no sé, ha de ser propaganda, ha de ser lo que tú quieras. Entonces este hombre lo agarra ese documento y dice, lo ignora y lo deja por allá, al grado que incluso hasta se le olvida dónde lo dejó, nunca lo abrió, nunca lo revisó. Pasa el tiempo y un día vuelven a tocar a su puerta y cuando abre son las mismas personas, solo que ahora vienen también con las autoridades y vienen a detener a este hombre. Y él dice, ¿pero por qué? O sea, ¿qué hice? ¿Qué pasó si yo no he hecho nada malo? Entonces este hombre le dice, hace tiempo recibiste un documento, el cual era una citación, era una orden que venía directamente de el gobierno y no la atendiste. Y este hombre recuerda, aquel documento que recibí, que yo lo ignoré, que se me olvidó dónde estaba, es más, lo perdí, nunca lo vi. Y dice, sí, era una orden que venía del gobierno y tú no la atendiste. Sí, pero yo no sabía. Sí, pero el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de ella. Algo así era lo que había pasado con Judá. La ley del Señor había sido olvidada al punto que se perdió en algún lugar del templo. Y esto traería un juicio a Judá, pero mientras estaban llevando a cabo las reparaciones,
el libro de la ley es hallado de nuevo y entonces lo llevan a Josías para leérselo. Hay opiniones distintas de qué parte del libro de la ley o qué porción del libro de la ley es lo que se encontró. Hay algunos que piensan que posiblemente fue el Pentateuco completo. Algunos dicen que fue Deuteronomio. Personalmente coincido mucho con la idea de que fue Deuteronomio por muchas coincidencias, por muchas similitudes y cosas que nos brinda el propio libro. Pero lo verdaderamente importante no es qué parte del libro de la ley se encontró. Lo verdaderamente importante es la respuesta que Josías tuvo ante la ley de Dios y las actitudes que Josías nos enseña delante de la ley del Señor. Y esta mañana quiero que juntos podamos ver las actitudes ante la palabra de Dios que podemos aprender del rey Josías. Vamos a hablar de 7 actitudes que son sumamente importantes para nosotros en cuanto a nuestra relación con la palabra. Voy a seguir leyendo el pasaje. Dice en el versículo 18: el escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó en él en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey. Les dijo: vayan, consulten al Señor por mí, los que quedan en Israel y en Judá, acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y quiero que veamos algo aquí. Dios en muchas ocasiones y de diferentes maneras se comunicó a su pueblo, se comunicaba con quien él quería comunicarse, comúnmente por medio de los profetas, o por medio de visiones, o por manifestaciones poderosas. Pero hay algo importante aquí. Aquí Dios habló a la vida de Josías a través de su palabra escrita. La palabra escrita, de la misma manera que Dios nos habla a ti y a mí el día de hoy. En la palabra escrita, la palabra que ya tenemos. Josías escuchó estas palabras y lo reconoció y tuvo una respuesta ante ella. Ya sea que nosotros leamos la Biblia o la escuchemos en audio o escuchemos un sermón, estamos escuchando la palabra de Dios y debemos poner atención en cómo vamos a responder a ella. Así que vamos a ver las actitudes ante la palabra del Señor. Veamos, número 1, reverencia. Reconocer la palabra de Dios, reconocerla como lo que es, palabra de Dios. El pasaje dice que Josías oyó las palabras de la ley y respondió en consecuencia. Y él entiende que todo el mal que había sucedido es porque sus padres no guardaron la palabra del Señor. Dice: porque nuestros padres no guardaron la palabra del Señor escrita en este libro, y haciendo conforme a todo lo que está escrito. O sea que Josías lo escucha aquello. No sabemos cuántas horas posiblemente pasaron leyendo aquellas palabras, pero cuando Josías lo escucha y termina de leer todo el libro de la ley, él reacciona y dice: esta es palabra del Señor. La Biblia nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabras motivacionales, por oír conversaciones pasajeras, por oír a los influencers de TikTok, por oír qué? La palabra del Señor. Lo único que puede producir en nosotros la fe para creer, y para creer que es Dios el que nos está hablando, es la misma palabra.
Eso es lo único que nos va a convencer de que realmente estamos escuchando la voz de Dios. Exponernos constantemente y de continuo a las Escrituras. Solo la palabra puede producir en nosotros la fe para creer. Veamos cómo se lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Entonces es importante entender eso, que cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no es un título, no es un eslogan, no es otra manera de referirnos a la Biblia. Cuando decimos que es la palabra de Dios, es verdad, es la misma palabra de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque hay mucha gente que piensa, pero la Biblia fue creada por hombres, de seguro está mal, debe de tener errores. La Biblia fue creada por hombres que también pecan o que también fallan. ¿Por qué debo de creer en ella? No puede ser perfecta. Y este pensamiento es incorrecto. La Biblia sí fue escrita por hombres, pero no fue creada por hombres. Solo escribieron estos santos hombres de Dios, que la palabra nos dice fueron inspirados, o sea, bajo inspiración del Espíritu Santo. Ellos escribieron y transmitieron el mensaje dado por Dios. De modo que al pensar en la palabra de Dios, tenemos que reconocer que el origen es divino, pero los medios son humanos. Y me gustaría comparar estos dos versículos que acabamos de ver. En Tesalonicenses, Pablo dice, la palabra de Dios, origen divino, que oyeron de nosotros, los medios son humanos. De la misma manera, en 2 de Crónicas 34 dice que hallaron el libro de la ley del Señor, origen divino, dada por Moisés, medios humanos. De modo, mis hermanos, que la Biblia no son palabras de hombres acerca de Dios. Es la palabra de Dios para los hombres. Hoy en día vivimos en una era digital donde estamos rodeados y tenemos un fácil acceso a tantos libros, conferencias, a podcasts, devocionales, imágenes de esas que nos gusta poner en nuestros estados para que digan, ay, qué santos son, ¿verdad? Y vivimos rodeados de todo esto y está bien, no es que sean malas y tienen la capacidad de bendecir nuestra alma, pero tenemos que entender que todo esto son palabras de hombres acerca de Dios. Un excelente libro de un excelente autor que tú digas, no, es que verdaderamente esa persona aún eso no es infalible, aún eso no es perfecto, ¿sí? Lo único que nos brinda total certeza cuando leemos o escuchamos de que estamos oyendo la voz de Dios es la misma palabra de Dios. Por eso la primera actitud debe ser eso, la reverencia, de reconocer que esa es palabra de Dios y apreciarla como lo que es, palabra del Señor. Número 2, humildad. Humildad, quebrantarnos ante la palabra del Señor. En nuestro mensaje anterior mencionábamos que había dos posibles respuestas, o que la Biblia nos habla de dos posibles respuestas ante la palabra, ¿no? Y que uno era, como mencionaba también hace un momento, molestarse porque la palabra a veces puede ser dura, porque la palabra en sí misma tiene autoridad y tiene poder y nos confronta. Pero la otra es quebrantarnos ante ese poder y autoridad de la palabra. El pasaje dice que cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. En la cultura hebrea, este gesto representaba una intensa expresión emocional. Y esto podía ser hecho en la carne o de manera visceral. Por ejemplo, cuando los fariseos rasgaban sus vestidos por las declaraciones que Jesús hacía o las cosas que él hacía, ¿no? Y ellos se llenaban de orgullo y dirían, ay, rasgaban sus vestidos. Pero también
puede significar o simbolizar un profundo dolor, una profunda angustia y arrepentimiento del pecado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en qué provocaba esa reacción, ¿verdad? Y aquí Josías rasga sus vestidos después de haber escuchado las palabras de la ley. Y entendamos algo, esto no era algo simbólico, esto no fue un gesto político, no fue algo de protocolo, no es que estaba estipulado que un rey debía rasgar sus vestidos cuando se leyera la ley. ¿Qué era lo que un rey debía de hacer ante la ley del Señor? Leamos Deuteronomio 17, versículo 18 en adelante. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto era lo que un rey debía hacer ante la palabra. Entonces es posible que cuando Josías escucha la ley, escucha estas porciones de la ley como esta, él dice: hemos estado tan lejos de Dios, hemos estado tan lejos de obedecer esto, y nuestros padres y el pueblo y la nación hemos desobedecido al Señor, hemos abandonado sus caminos. Entonces él se quebranta y rasga sus vestidos, porque la palabra es la que nos muestra nuestro pecado, la palabra es la que nos confronta, y esta va a ser siempre la respuesta natural de un corazón que reconoce su pecado y su culpa ante la santidad de Dios y la verdad de su palabra. El orgulloso va a decir: esto es muy exagerado, esto es muy duro. Pero el que es humilde, el que se quebranta, va a ver en la ley del Señor la perfección, la santidad de Dios, y se va a quebrantar ante él. Josías no culpó a los antepasados, Josías no buscó excusas, él se quebrantó. Él se quebrantó, él reconoció: hemos pecado, hemos olvidado la palabra del Señor. Y aquí es donde todos nosotros debemos preguntarnos si estamos permitiendo, si yo estoy permitiendo que la palabra me confronte, que la palabra me corrija, que la palabra me exhorte, que la palabra me muestre todo lo malo que hay en mí. Por eso el salmo que leímos ahorita decía: Señor, líbrame de todos los pecados que me son ocultos, líbrame de todo lo que no estoy viendo, líbrame de la soberbia. Estamos permitiendo que venga este quebrantamiento a nuestra vida ante la palabra, o me voy a defender ante la palabra porque no quiero ser lastimado, porque no quiero que el Señor me humille. Muchas veces tememos al quebrantamiento porque creemos que eso significa que nos va a ir muy mal. Tememos al quebrantamiento porque creemos que significa que el Señor va a venir a arruinar nuestra vida, que el Señor va a venir a arruinar nuestros planes, que todo nos va a ir mal. Pero mi hermano, si el Señor nos quebranta, lo que eso significa es que Él se encargará de encaminarnos de nuevo en su voluntad que es buena, agradable y perfecta, no como nuestra voluntad que es vana, egoísta, pretenciosa. Si no queremos ser quebrantados es porque no lo hemos entendido. Necesitamos tener una correcta teología del quebrantamiento. Según las Escrituras, a los humildes y a los quebrantados, Dios los oye, los perdona, está cercano a ellos, habita con ellos, los honra, los levanta, los vivifica, sana sus heridas, los salva, los libra de angustias, les da sabiduría, se manifiesta con poder en ellos, renueva su espíritu, les dará un corazón nuevo, los exaltará y les dará gracia. Eso es lo que la Biblia dice que el Señor hace con los que se quebrantan.
Así que el quebrantamiento en la Biblia no es sinónimo de que nos va a ir mal. Es sinónimo de que el Señor se acercará a nosotros y nos extenderá su misericordia. Amén. El quebrantamiento de Josías ante la ley fue crucial para la reforma espiritual que Dios iniciaría. Dios traería una gran reforma, un gran avivamiento en medio de ellos, de la misma manera que ocurrieron todos los demás avivamientos en la Biblia. ¿Cómo fue esto? Después de que hubo un quebrantamiento ante la palabra. El Señor traería una gran reforma y un gran avivamiento de la misma manera que lo hizo en otras ocasiones, después que hubo quebrantamiento, después de que hubo arrepentimiento y que la palabra del Señor fue exaltada. Un verdadero avivamiento a la manera de Dios tiene estos elementos. Un avivamiento no inicia con emociones, sino con convicciones. Hay entendimiento de la santidad de Dios, hay convicción de pecado, hay confesión, hay arrepentimiento, hay un cambio genuino en la vida de las personas. Avivamiento no es una multitud de gente gritando y cantando por horas o por días. Avivamiento es como lo que pasó con los efesios. Recuerdan que Tony nos predicó hace algunas semanas de esto. Avivamiento es como lo que pasó con ellos, que dice que ellos traían sus libros de magia y los quemaron enfrente de todos y confesaban las cosas que hicieron y que practicaban, y que el Señor hacía crecer la palabra en medio de ellos. Entonces Josías rasga sus vestidos como una manifestación externa de lo que ya estaba sucediendo dentro de su corazón. Nosotros, hermanos, el día de hoy no necesitamos rasgar nuestros vestidos. Nosotros necesitamos rasgar nuestro corazón. No necesitamos arrancar nuestras ropas, pero sí necesitamos arrancar el pecado de nuestra vida y humillarnos y quebrantarnos delante del Señor. Dice el profeta Joel: aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Y el apóstol Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios 7:10, que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, el orgulloso, el soberbio, el emocionalista puede llorar, puede sentir tristeza, puede sentir culpa, pero no se va a quebrantar. Como dice este proverbio, que no está en la Biblia, no, pero que dice: el indio muere de pie. El soberbio va a llorar y va a decir misa, pero en su corazón no se quebranta. Podemos leer la Biblia, podemos escuchar cientos de mensajes, pero no humillarnos delante del Señor, no tener esta actitud de quebrantamiento. Así que necesitamos que el Señor nos humille, que nos ayude a temer y temblar delante de su palabra y ser quebrantados y humillados por ella. Recordemos que el quebrantamiento significa que el Señor va a venir y nos va a extender su misericordia. Amén. A este miraré, dice el profeta Isaías, bueno, Dios a través del profeta Isaías, al que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Número 3, dependencia. Consultar para entender y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué fue lo siguiente que Josías hizo cuando estaba humillado y quebrantado? Dice: entonces el rey ordenó a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan, consulten al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. Josías mandó a consultar al Señor en medio de ese dolor que vino a él, en medio de ese quebrantamiento, de esa angustia, en ese momento
vamos a decir, oscuro que Josías estaba al darse cuenta del pecado en el que toda la nación había estado. Él sabía que no era un momento oportuno para tomar decisiones. No era el momento adecuado para tomar decisiones. No era el momento adecuado para decir, bueno, ya, a ver, pues, ¿qué voy a hacer? Sabía que no podía confiar en ese momento en sí mismo, ni en su autoridad real, ni en su experiencia. Entonces él envía a su comité oficial a consultar al Señor. Y esta orden de consultar al Señor tenía la intención de que se estudiara a fondo esta palabra, de que se investigara, que se averiguara todo lo que pudieran para saber y para entender a cabalidad qué era realmente lo que Dios estaba hablando, qué era realmente lo que el Señor quería decirles, lo que venía para Él y para la nación de ahora en adelante, y qué era lo que ellos tenían que hacer. Antes de hacer cualquier cosa, Josías quiso asegurarse de entender bien la voluntad del Señor. Antes de tomar cualquier decisión, Josías consultó para saber cuál era la voluntad de Dios. Mis hermanos, si la ley viene de Dios, como dijimos ahorita, si la ley es de origen divino y si la palabra viene del Señor, las respuestas que nosotros necesitemos, las respuestas a las dudas que tengamos, no va a venir de nuestra propia sabiduría. No va a venir de nuestro intelecto, no va a venir de nuestra experiencia. Necesitamos que Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, sea quien nos muestre y quien nos ayude para comprender el consejo de su palabra. Por eso me encanta este proverbio, yo sé que lo repito mucho, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Necesitamos consultar al Señor. Como creyentes y como hijos de Dios, debe de distinguirnos nuestra necesidad de dirección divina. Debe de distinguirnos esa necesidad, como la que nos habla el salmista, como ese siervo que busca las aguas. Esa necesidad de dirección, esa necesidad de guía por medio de la palabra del Señor. Necesitamos sabernos necesitados. Por eso nuestro Señor Jesucristo llamó bienaventurados a los pobres de espíritu. ¿Quiénes son ellos? Los que reconocen su necesidad espiritual. Aquellos que su corazón no está enaltecido, sino humillado, y que sabe que necesita la dirección del Señor. ¿Y cómo obtenemos esta dirección? Consultándolo a través de su palabra. Salmos 25:5: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 43:3: envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Parece que los salmistas no querían dar un paso en falso, ¿no? Parece que los salmistas no querían dar un solo paso sin saber: esta es la dirección en la que el Señor me está moviendo. Esta es la voluntad del Señor que me da a través de su palabra. Y depender de la palabra significa eso, hermanos, que deseamos comprenderla, deseamos comprender correctamente para entonces poder obedecerla y aplicarla a cada área de nuestra vida. Dependencia significa que deseamos comprender y obedecer la palabra para aplicarla a nuestra vida, porque entonces en cada situación que nos encontremos, en cada decisión que vayamos a tomar, va a ser filtrada a través de la Escritura. ¿Qué significa esto? Que siempre deberíamos de preguntarnos: ¿qué dice Dios acerca de esto? Que siempre deberíamos de preguntarnos: ¿qué dice la palabra? ¿Qué luz me es dada en las Escrituras para que yo pueda conocer la voluntad de Dios y saber cómo debo actuar en esta situación específica de mi vida? Y esto lo podemos aplicar personalmente en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis relaciones, pero también lo podemos aplicar hacia los demás.
Cuando alguien nos pregunta acerca de algún evento o acerca de alguna situación, hermanos, debemos cuidar nuestras palabras y nuestras opiniones. Porque a veces alguien nos pide un consejo, nos pide una opinión y ahí nos sentimos que me están preguntando a mí, o sea, están reconociendo, ¿verdad? Que yo tengo la gran experiencia, la gran sabiduría. No, cuando alguien nos pregunta algo y nos consulta algo, debemos cuidar nuestra lengua, nuestras opiniones, de no hablar desde nuestra propia sabiduría, de no ser, cuidar de ser tentados de querer exponer mi gran sabiduría. El cristiano maduro no opinará desde su propia perspectiva. El cristiano maduro acudirá a la palabra para que ésta nos guíe y nos aconseje. Sobre todo, con mucha más razón, un pastor, un líder, un consejero, que es hermano Fernando, no me dejará mentir cuántas veces alguien lo ha buscado aparentemente por un consejo, pero realmente lo que quiere es escuchar lo que él ya decidió en su corazón. La respuesta más inteligente y más honesta y más sincera es: no importa lo que yo opino, vamos a ver qué dice la palabra, porque dependemos de ella. Una de las marcas de un cristiano maduro es esto, que acudirá siempre a la palabra para consultarla y para hallar consejo en cualquier situación o evento de la vida. Y es más, y escúchame esto porque es muy interesante, aun si nosotros vamos a Dios en oración, aun si nosotros tenemos un tiempo con Dios y creemos que Dios nos habló algo muy específico y muy particular en oración, o aun si nosotros creemos haber tenido una experiencia con Dios de manera muy personal y subjetiva, una experiencia sobrenatural con el Señor, aun eso debe de ser pasado y filtrado por la palabra de Dios. Porque jamás Dios nos hablará o nos mostrará algo que sea discordante a lo que Él ya reveló en su palabra. Jamás el Señor nos va a decir a nosotros algo muy personalmente que sea diferente a lo que la Escritura ya nos dice. Cuando decimos haber escuchado a Dios, pero tomamos una decisión en dirección contraria a lo que Dios dice en su palabra, mis hermanos, no escuchamos al Señor. Lo que escuchamos fue el eco de nuestra propia voz, de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos. Hace un tiempo estaba hablando con unas personas que habían tomado una decisión en su vida que era evidentemente una mala decisión, una decisión tomada no en el Espíritu, no bajo la guía de la palabra del Señor, una mala decisión. Y cuando hablaba con ellas, estas personas me dijeron: hemos orado, lo hemos puesto en las manos del Señor y nos llevó a tomar esta decisión. Y yo no entendía. Entonces yo dije: ¿cómo me puedes decir que después de orar, que después de llevarlo delante del Señor, el Señor te guió en el Espíritu a tomar una decisión que es contrario a lo que dice su palabra? Finalmente, estas personas reconocieron que era así, pero me dijeron: pero la decisión ya está tomada. Entonces, no, mis hermanos, no podemos decir que hemos escuchado al Señor y actuar totalmente contrario a lo que Él dice en su palabra. Miren lo que dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que la palabra no es de interpretación privada, que yo no puedo hacer lo que yo quiera con la palabra, como nos decía el hermano Fernando hace un momento. Yo no puedo tomar la palabra y usarla
para expandir y para amplificar mi voluntad. Por eso necesitamos depender de la palabra y procurar diligentemente comprenderla para caminar en la santa voluntad de Dios. El Señor no va a venir a revelarnos algo a nosotros, algo nuevo, algo diferente personalmente que no haya sido revelado en su palabra. Necesitamos estar seguros que el Señor va a actuar conforme a lo que Él dice en su palabra, conforme a todo lo que está escrito en este libro, como decía Josías. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque es verdad. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Confianza. Creer en la veracidad de la palabra de Dios. Josías manda consultar al Señor. Dice, consulten al Señor por mí. Y miren lo que dice. Entonces Hilcías fue con los que el rey había dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aarás, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector. Y no tengo el tiempo para detenerme con este personaje que es muy interesante, pues solamente vamos a decir esto. La Biblia dice que Hulda era una profetisa, tan. No le adjudiquemos más cosas que no dice la Escritura. Pero van y la consultan con las palabras que oyeron del libro. Hablaron con ella de esto. Y dice el versículo 23, y pongan mucha atención, mis hermanos, porque esto es increíble. Ella les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, digan al hombre que los ha enviado a mí, así dice el Señor, voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído. Una vez más, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme con la obra de sus manos, mi furor se derramará sobre este lugar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esto es muy interesante. ¿A quién fueron a consultar ellos? ¿A una qué? Profetiza. Y no sé por qué razón tenemos la idea de que la profetiza, un profeta, tiene que ser un adivino y hablar cosas muy misteriosas y decir que nos depara el futuro y cosas por ese estilo. Pero aquí la profetisa les dijo, díganle esto al rey, el Señor va a cumplir todas las maldiciones que están escritas en ese libro. ¿Lo podemos ver? La profetisa no dio una palabra nueva, sino que confirmó la palabra antigua. No dio una palabra compleja y misteriosa, sino que autenticó la veracidad de ese libro viejo y empolvado que habían encontrado. Dios obraría todo conforme a lo que decía en el libro de la ley que leyeron. En otras palabras, lo que Hulda dijo fue, sí, eso que leyeron es verdad y así va a pasar. No quieran escuchar otra cosa. No quieran buscar algo más. Lo que Dios dijo ahí en su palabra que leyeron en ese libro, eso va a suceder. Por esta razón, mis hermanos, debemos de tener no solo cuidado, mucho cuidado con aquellos, con prestar atención a aquellos que dicen tener o haber recibido una palabra nueva de parte de Dios, una palabra fresca de parte de Dios. Se escucha muy llamativo, pero no es correcto. Sobre todo con aquellos que fabrican profecías en el instante y que manipulan a la gente con frases como Dios dice, Dios te dice hoy, Dios te dice ahora, el Señor me está diciendo en este momento. No, ¿por qué? Porque el creyente no necesita mayor revelación de la que ya fue dada a través de las Sagradas Escrituras. Hulda, la profetisa, dijo, lo que leyeron es verdad y se va a cumplir. Mira lo que dice el profeta Isaías, y esto es algo muy interesante, porque Isaías sí, pues es uno de los profetas mayores. Isaías sí habló cosas muy profundas,
muy complejas. Isaías sí dio profecías de parte del Señor, habló misterios, cosas muy, muy interesantes. Y un profeta de esta categoría, miren lo que dice: y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, Isaías está diciendo, si lo que quieren es palabras de adivinos, ¿qué no se supone que el pueblo debe de consultar al Señor? Luego lo que dice en el verso 20, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, es porque no les ha caído el 20. Es porque no han agarrado la onda. A la ley y al testimonio. ¿Qué significa esto? Es como cuando alguien dice esta frase: a las pruebas me remito, a los hechos me remito, a la ley del Señor me remito. Si no hablan conforme a lo que está en la ley, es porque no les ha amanecido. Y más adelante el mismo profeta Isaías, capítulo 25, dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos, ¿qué? Dígalo fuerte: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. No necesitamos palabras nuevas, mis hermanos. No necesitamos nuevas revelaciones. Cuando alguien está buscando nuevas revelaciones, lo único que de verdad revela es que no cree la palabra. Buscar nuevas revelaciones, lo único que de verdad revela es que no nos es suficiente, es que no creo en el consejo de la palabra del Señor y que quiero algo que me mueva mis emociones. Pero las palabras del Señor son verdad. Necesitamos creer y obedecer esas palabras porque son verdad, siempre es verdad y nunca pasará. Por eso se dice que si algo es verdadero, o que lo que es verdadero no es nuevo. ¿Sí ha escuchado eso? Que lo que es verdadero no es nuevo. Y lo que es nuevo no es verdadero. O como lo dijo el predicador Carlos Spurgeon: hermanos, tengan la seguridad de que no hay nada nuevo en la teología excepto lo que es falso. Tengan la seguridad de que no hay nada nuevo en la palabra de Dios excepto lo que es falso. Y que las verdades de la teología, continúa, y que las verdades de la teología son hoy lo que eran, lo mismo que eran en el tiempo de Cristo y de los apóstoles. La palabra no necesita actualización. La palabra no necesita ser renovada. La palabra no necesita un refresh. O sea, la palabra no está en modo beta, como las aplicaciones de los teléfonos, y que después tenemos que bajar del cielo la versión premium. No, la palabra de Dios es eterna. Dice el Salmo 119, tu palabra es eterna, afirmada está en el cielo. Isaías 48, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Jesús dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el profeta Ezequiel dijo, por tanto diles, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Mis hermanos, Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y Él es fiel a su palabra. Podemos confiar en ella. Podemos tener la certeza de que es verdad y de que es eterna. Amén. Recordemos que todo esto que estamos viendo son actitudes que debemos tener ante la palabra. ¿Sí? Reverencia, reconocerla como lo que es palabra de Dios. Humildad, poder ser quebrantados por ella. Dependencia, consultar al Señor siempre a través de su palabra. Y confianza, creer que lo que Dios dice es verdad. Y como lo que Dios dice es verdad, podemos pasar a la siguiente actitud, que es deleite. Deleite, el gozo de recibir las bendiciones y las promesas de la palabra del Señor. Hulda dijo, todas las maldiciones de ese libro que están escritas ahí se cumplirán. Y eso definitivamente debe hacernos temblar, pero esto no solo trajo advertencia,
sino que también trajo una promesa. También trajo una promesa. ¿Qué más se le dijo a Josías con respecto al libro de la ley? Dice, pero al rey de Judá, o sea, Josías, que los envió ustedes a consultar al Señor, así le dirán, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído. O sea, qué importante verdaderamente tener la actitud correcta ante la palabra, ¿verdad? Qué importante verdaderamente humillarnos ante la palabra, por cuanto escuchaste y te humillaste y te quebrantaste y lloraste delante de mí, rasgaste tus vestidos. Ciertamente te he oído, declara el Señor. ¿Y cuál es la promesa? Te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta al rey. O sea, Josías dijo, grande es el furor que el Señor va a desatar en este lugar por cuanto hemos desobedecido. Pero por su actitud ante la palabra, Dios le dijo, pero a ti te voy a recoger con tus padres en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer. O sea, mientras tú vivas, Josías, va a haber paz en tu reino. Mientras tú vivas, tú no vas a ver el mal que va a venir y el juicio y el castigo que va a venir sobre Judá. Una vez más vemos, la respuesta de Josías fue la adecuada, la actitud fue la correcta, fue agradable delante de Dios. Él prestó sus oídos ante su palabra, se humilló y Dios lo bendijo. La ley dictaba las maldiciones que vendrían por la desobediencia a los mandamientos del Señor, pero la ley también anuncia las maravillosas bendiciones que resultan de su obediencia. Y esto debe en nosotros producir gran gozo, porque todas las bendiciones y promesas que están escritas en este libro también se cumplirán de igual manera que las advertencias. Así como Hulda dijo, todo lo que está ahí se va a cumplir, hermanos. Todas las bendiciones y promesas que el Señor ha dado en su palabra también se van a cumplir. También son para ti, son para mí, para aquellos que obedecen su palabra, que tienen la actitud correcta. Dice Deuteronomio 28:1, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Es muy común que nosotros hablemos acerca de la fidelidad de Dios. Y muchas veces cuando hablamos de la fidelidad de Dios, lo entendemos o creemos que el Señor, que el hecho de que Dios es fiel significa que el Señor tiene un compromiso conmigo de cuidarme, de bendecirme y de prosperarme. Y eso no es correcto. El Señor es fiel a su palabra. Dígalo conmigo, el Señor es fiel a su palabra. Por tanto, el compromiso de Dios de bendecir y de cuidar y de cumplir todas estas promesas, el compromiso de Dios no está con el hombre de manera inherente. El compromiso de Dios está con aquellos que guardan su palabra y la obedecen. Está con aquellos que guardan su palabra, dice Deuteronomio. Así pues, 4:40, así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Levítico 26:3, si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvias a su tiempo, de manera que la tierra dará sus frutos y los árboles del campo darán su fruto. Primera de Reyes, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas.
Y uno puede decir, pues sí, pero eso es la ley, eso es el Antiguo Testamento, que tenían que cumplir la ley y el Señor los va a bendecir. Bueno, mira lo que dice Santiago en el Nuevo Testamento. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Lo podemos ver? La palabra de Dios es verdad y los principios de la palabra de Dios son verdad, pero estos funcionan solo cuando la palabra es puesta por obra. Es como si nosotros, ahora que está cambiando el clima, muchos de nosotros nos dan alergias, nos enfermamos. Entonces nosotros vamos a consultar al doctor, le decimos el cuadro que tenemos y bueno, mira, estoy notando, tienes esto, diagnosticamos, a ver, abre la boca, a ver el oído, a ver esto, bueno, tienes un cuadro de, ¿cómo se llama? Rinofaringit, no sé, de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces dice, bueno, vas a llevar este tratamiento, te dan la receta. Uno no sale de ahí y dice, ¡wow! Naproxeno y levocitiricina cada 8 horas por 3 días. Digo, yo no sé, no soy doctor, no me corrijan si algo. Pero uno no sale de ahí diciendo, ¡wow! Mira, voy a tomar paracetamol y diclofenaco, ya me siento bien. Uno se empieza a sentir bien cuando obedece la receta, cuando toma el medicamento, cuando sigue el tratamiento como el doctor lo indicó. Las promesas y bendiciones de la palabra, los principios de la palabra son ciertísimos y son verdad. Pero solo aquellos que procuran obedecer y guardar la palabra pueden disfrutar de ellos. ¿Y cuál es una de las mayores bendiciones que tenemos, mis hermanos, en la palabra? ¿Qué acaso no es una de las mayores bendiciones que encontramos en la palabra del Señor el saber que podemos tener comunión con Dios? Sin embargo, la comunión del hombre con Dios, de hecho, con cada persona de la Trinidad, se da en torno a la obediencia de la palabra. Lo repito, la comunión del hombre con Dios, de hecho, con cada persona de la Trinidad, se da en torno a la obediencia de la palabra. Dice Jesús en Juan capítulo 14, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y más adelante el verso 23 dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Hermanos, podemos deleitarnos en las promesas del Señor, podemos deleitarnos, gozarnos en todas las bendiciones que están aquí escritas, porque son para ti, son para mí. Todo lo que está en este libro se cumplirá. Todo es verdad. Por eso debemos tener la actitud correcta. Qué interesante. Josías no estaba buscando una bendición. Josías no estaba buscando una promesa de parte de Dios. Él solo se humilló ante la palabra y Dios lo bendijo. Nosotros podemos encontrar ese deleite. Nosotros podemos humillarnos, podemos reverenciar, amar, temer la palabra del Señor y tener la actitud correcta y saber que en ella encontramos todo lo que nuestra alma necesita, todo lo que a nuestro espíritu le hace bien. Que el Señor nos ayude, que podamos decir como el salmista, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Sigo adelante. Compromiso. Número 6, compromiso, andar en pos del Señor y guardar sus mandamientos. Dice, el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa del Señor. Desde el mayor hasta el menor, el rey juntó a todo el pueblo y les leyó la ley del Señor.
Recordemos que el libro de la ley se perdió posiblemente durante el reinado de Manasés. Así que esto nos sugiere que por lo menos hace unos 50 años que el pueblo no tenía contacto con la ley, con el libro de la ley del Señor, ni la había escuchado. Entonces Josías no se quedó solo con lo que él escuchó, Josías no se quedó solo con lo que él leyó y la promesa que él recibió, sino que de inmediato juntó al pueblo. O sea, ¿se imaginan esto? El rey mismo no mandó a ningún otro siervo, el rey mismo los juntó para leerles la ley del Señor, para exponerles la palabra. Una vez más tengo que decir, hermanos, cada vez que el Señor ha querido traer un avivamiento, una verdadera transformación a su pueblo, lo primero que sucede es que la palabra del Señor es levantada. No sucede en campañas de milagros, no sucede en conciertos cristianos, no sucede así. Lo primero que sucede es, para que Dios traiga una reforma y un avivamiento, es que la palabra es levantada. Los grandes avivamientos iniciaron así, con la exposición de la palabra. Lo podemos ver años más adelante, al regreso del pueblo del cautiverio de Babilonia, con Esdras y Nehemías. Ellos decían, traed el libro, y Esdras les leyó el libro a todo el pueblo. Lo podemos ver en la Reforma protestante, ahora que hace un par de semanas pasó el aniversario de la Reforma. ¿Qué fue lo que sucedió? Un regreso a la verdad de las Escrituras. De modo que años después, cuando le preguntan a Lutero, ¿cómo le hiciste para hacer esto? Yo no hice nada, la palabra lo hizo todo. Lo podemos ver en el gran despertar en el siglo XVIII, con predicadores referentes como George Whitefield, como Jonathan Edwards, donde el Señor trajo un avivamiento a través de una alza en la predicación en Norteamérica y en Inglaterra. Es por eso que vez tras vez escuchamos a santos hombres de Dios decir que lo que la iglesia de hoy necesita no son ni señales ni milagros, no son eventos ni campañas, no son métodos ni estrategias, que lo que la iglesia de hoy necesita es que regresemos a la verdad de la palabra. Que la palabra regrese y reine en los púlpitos de las iglesias. Escuche la siguiente historia. Una vez un grupo de investigadores exploraban una pequeña región que parecía estar despoblada desde hace ya muchos años. En su expedición se adentraron a un campo donde a lo lejos se divisaba algo con forma de una pequeña carpa. Vayamos allá, dijeron. Mientras se acercaban, uno de ellos observó, miren, en la parte superior de la entrada hay un símbolo de madera. Parece que es, sí, es una cruz, vayamos allá. Ellos llegaron al sitio, entraron y efectivamente aquello parecía ser una pequeña iglesia abandonada. Había unas cuantas bancas de madera y al frente un púlpito viejo y roto. Aquellas personas observaban eso con asombro. ¡Wow! ¿Cuál sería esta iglesia? ¿Qué grupo de personas asistía allí? ¿Te imaginas qué cantos se cantaban en este lugar? De repente uno de ellos, el cual era un creyente, caminó para ver el púlpito de cerca. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al ver en ese púlpito yacía una vieja y empolvada Biblia que, a pesar del deterioro, había sobrevivido el paso del tiempo. Ese hombre la tomó en sus manos emocionado, pero después alzó su mirada con una expresión reflexiva y después de un corto silencio él dijo, ¡qué ironía! ¡Qué ironía! La Biblia ha estado en este púlpito durante muchos años, pero nadie la ha escuchado. Sus mandamientos no han sido anunciados, sus verdades no han sido creídas, sus bendiciones no han sido celebradas y sus promesas no han sido recibidas. ¡Qué ironía! Pero ¿sabe qué es más irónico todavía? Que el día de hoy tenemos iglesias llenas con púlpitos vacíos. El día de hoy tenemos iglesias que no están abandonadas. Sin embargo, se ha descuidado la palabra del Señor. Mis hermanos, la misma palabra nos exhorta a ser fieles proclamadores.
Si queremos transformación verdadera, necesitamos proclamar la palabra verdadera. Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, te serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, vivir rodeados de la palabra del Señor. Nuestro principal compromiso es con la palabra. Debemos leerla, escucharla, anunciarla. Pero no solamente debe de quedar en eso. No solamente se trata de acumular conocimiento, sino que además debemos obedecerla. Este mismo capítulo de Deuteronomio comienza diciendo: estos son los mandamientos del Señor para que cuides y guardes de ponerlos por obra. Santiago nos dice: no seas solo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Josías le leyó la palabra al pueblo y dice, sigue avanzando el texto, dice: después el rey se puso en pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor. Hizo un pacto delante del Señor de andar en pos de Él, de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. Algo que me llama la atención es que Josías siempre iba al frente, tanto en la reforma social, cuando derrumbaron los ídolos, cuando quitaron las estatuas, cuando estaban reparando el templo. Josías ahí estaba presente y él fue el primero en pararse con determinación ahora y hacer un pacto delante de Dios. Y debemos recordar que la relación que nosotros tenemos con el Señor es una relación de pacto. Dios ha hecho un pacto con su pueblo, pero Él también espera que su pueblo sea fiel. Él también espera que su pueblo sea fiel y obediente y que cumpla todo aquello a lo que se ha comprometido. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cumplir con nuestros compromisos con el Señor? Eclesiastés 5:4, cuando haces un voto al Señor, a Dios, no tardes en cumplirlo, porque el Señor no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Números 32, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no fallará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Deuteronomio 23:3, lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual lo has prometido con tu boca. Y una vez más tenemos que decir, esto no fue un acto simbólico, esto no fue un protocolo, esto no fue una mera emoción. Josías se determinó que él quería hacer un pacto con el Señor, que quería que todo su reino, todo el reino estuviera consagrado a él. Josías se humilló, se quebrantó ante la palabra. La palabra ya había causado un gran efecto en él, que le produjo esta determinación de obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Y aquí es interesante cuando dice un pacto de andar en pos del Señor. Andar no significa solo el acto de caminar, significa un comportamiento, una manera de vivir. También significa perseguir algo o tener una meta. Lo que Josías quería es que todo su reino y todo en el pueblo pudieran andar en pos del Señor y obedecerle. No se trataba como de una lista de llenar con palomitas, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a cumplir la ley del Señor, ya hice esto, ya hice el otro, como los fariseos o como el joven rico. Todo esto lo he hecho, Señor, desde mi juventud. No se trataba de eso, se trataba de conformar toda su vida en torno a la palabra y con el fin de agradar al Señor. Cuando el mandamiento produce en nosotros orgullo, cuando cumplir la ley del Señor produce en nosotros orgullo, nos estamos convirtiendo en el fariseo que dice, Señor, gracias que no soy como este pecador. Pero andar en pos del Señor significa, mis hermanos, que cada día con nuestras luchas, que cada día vamos a batallar, a tener nuestras luchas, pero vamos a ir a Dios para decir, Señor, guíame, como decían los salmistas, no, guíame, Señor, enséñame, no me quiero apartar de tus caminos, quiero andar en pos de ti. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad.
Así que necesitamos comprometernos con el Señor para andar en pos de Él y obedecerlo. Y todavía más interesante, dice que Josías hizo suscribir el pacto a todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los israelitas. E hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor. Fíjese eso, qué increíble. Hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Y la última línea está, no puedo con esto, es algo increíble. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor Dios de sus padres. Me atrevo a imaginar que Josías pasó el resto de sus días empeñado en que esto se cumpliera, en que el pueblo fuera obediente, cuidando de que en su reino se obedeciera al Señor. Y esto no significa que él iba a andar como policía atrás de todos. A ver, en esto estás fallando, en esto estás fallando. No. Pero yo puedo imaginarme que Josías siguió leyendo la ley en público. Siguió leyendo la ley al pueblo para que ellos la conocieran, para que ellos la entendieran. Puedo imaginarme que Josías siguió animando al pueblo cada vez que podía para permanecer fieles al pacto que habían hecho. Mientras él vivió, no se apartaron. No podemos saber de qué manera lo hizo, pero Josías se determinó que su reino iba a estar consagrado a Dios y comprometido para cumplir sus mandamientos. Y esto nos recuerda la determinación de Josué, ¿no? Que dice, bueno, pues decidan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Solo que hay una diferencia, que aquí parece que Josías no les dio alternativa. Él hizo que todos se suscribieran al pacto y él hizo que todos sirvieran al Señor, como si fuera una orden. De hecho, hay quienes dicen que solamente Josías hizo un pacto verdadero, genuino, que solamente Josías tuvo una actitud genuina y que el resto del pueblo no, porque fueron obligados a obedecer. Esto no está tan descabellado, porque si nosotros seguimos leyendo, no faltó mucho después de la muerte de Josías para que el pueblo regresara a lo mismo que estaba antes. Pero lo que parece que el texto nos está diciendo es que Josías hizo todo lo posible y todo lo que estuvo a su alcance para mantenerse él y al pueblo dentro de los caminos del Señor, aun si esto significó que él usara su autoridad real para mandar a todos a obedecer la ley del Señor. Hace tiempo escuché a un predicador que le hacían la pregunta a él, ¿qué pasaría si tus hijos o uno de tus hijos no quiere nada con el Señor, no quiere ser cristiano, no ama a Dios y no quiere andar en los caminos del Señor? ¿Le obligarías? La respuesta de ese hombre me dejó impactado porque yo dentro de mí yo pensé, pues no puedes obligar a nadie ¿verdad? A amar a Dios o a vivir en pos del Señor. Y este pastor dijo, claro que lo voy a obligar. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Claro, porque si yo no lo obligo, el mundo lo va a obligar a no amar a Dios y a no creer en Dios. Y dice, pero ¿cómo? Si es una decisión que la gente toma. No. El mundo lo va a obligar porque el mundo lo va a condicionar. Piensa en esto, mi hermano. Tenemos un gobierno anticristiano. Tenemos gobernantes anticristianos. Tenemos un sistema de educación anticristiano. Tenemos medios de comunicación anticristianos que constantemente están atacando o hablando en contra de Dios, en contra de su palabra. Y nuestros hijos están creciendo rodeados de todo esto. Entonces, el mundo nos condiciona y lo que nos condiciona nos forma nuestra mente. Entonces este hombre decía, claro, porque si yo no los obligo, el mundo que los condiciona los va a obligar. Mientras vivan en mi casa, van a ser cristianos, van a hablar como cristianos, van a comportarse como cristianos. En todo lo que esté de mi parte yo lo voy a hacer. Y esto pudiera ser muy polémico, ¿no? Pero
Pero, hermano, de verdad, ¿acaso no vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para guardar a nuestras familias, para guardar a nuestros hijos? ¿Acaso no vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para comprometernos con el Señor y ayudar a nuestras familias a que hagan pacto también con el Señor y que anden en pos de los caminos del Señor? No usaríamos hasta la última gota de energía que tengamos, como me lo suele decir mi madre siempre, ¿no? Hasta en mi último suspiro, si tú estás yéndote chueco por el camino del Señor, yo voy a decirte, yo te voy a exhortar, no usaríamos hasta el último aliento de nuestra vida para que nuestras familias sean fieles al Señor, para cumplir su palabra. Necesitamos comprometernos, amados hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir nuestros votos, a permanecer fieles y no fallar en nuestro compromiso con el Señor. Amén. Y que aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída, nos extienda su gracia para no fallar a nuestro compromiso. Y por último, ya voy a terminar, yo sé que me estoy extendiendo un poco, pero por último, la última actitud ante la palabra del Señor: adoración. Adoración. Claro que tenía que hablar de oración. No podía dejar de hablar de adoración. Responder a Dios con todo nuestro ser, conforme a su palabra. Dice el capítulo 35 de ahí, de Segunda de Crónicas, donde estamos. Entonces Josías celebró la Pascua al Señor en Jerusalén y mataron los animales de la Pascua el día 14 del mes primero. Casi todo el capítulo, por lo menos los primeros 19 versos, nos habla de la Pascua. Entonces no me puedo detener y abarcar todo esto porque solamente nos habla de los detalles de cómo se llevó a cabo esta Pascua, cómo se llevó a cabo esta celebración. Se nos dice que Josías animó a los levitas y a los sacerdotes para servir, que pusieron el arca de nuevo en el templo. Es posible que en la temporada de reparaciones el arca haya sido guardada en otro lugar y entonces regresan el arca al templo para que el templo vuelva a ser lo maravilloso y glorioso que solía ser. Josías y los levitas proveyeron animales y ofrendas para el pueblo, para que pudieran dar sus ofrendas y sus sacrificios. Los cantores y los porteros estaban en sus puestos, se ofrecieron holocaustos, se celebró la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esto es lo que nos dice todo el capítulo 35, del verso 9 al 19. Pero hay algo que debemos observar y no está en su pantalla, pero los versos 6 y 12 nos dicen que todo esto se hizo conforme a la palabra del libro de Dios, de la ley de Dios dada por Moisés. Todo esto se hizo conforme al libro de la ley de Dios. O sea que aún en nuestra celebración, aún en nuestra adoración, todo debe ser hecho conforme a la palabra de Dios. Es posible que esta celebración, que esta fiesta pudo haber estado impregnada por la emoción que ellos tenían de haber hecho un pacto con Dios, pero esto se hizo después de haber leído la ley. Y todo se hizo conforme a la ley de Dios. De modo que se dice en el verso 18, no se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró Josías con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá e Israel que estaban presentes y los habitantes de Jerusalén. Entonces decía yo al inicio, cuando iniciamos la alabanza, que ¿qué es la adoración? Bueno, debemos definir la adoración como la respuesta del hombre a todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Pero para responder a Dios necesitamos conocerlo. Y para conocer a Dios, quién es Él y cuáles son las obras que Él hace, ¿cómo lo conocemos? A través de su palabra. ¿Sí? Y podemos ver un evento similar, como decía ahorita, con Esdras y con Nehemías, que después de haber tenido un maratón de la lectura de la ley, se pararon y dijeron, levantaos, bendecir al Señor, y comenzaron a adorarlo. En Nehemías 9. Hermano, la verdadera adoración no nace de las emociones, sino del entendimiento de la verdad. Y no es que las emociones sean malas,
pero estas deben estar dirigidas e informadas por la palabra de Dios. Y entonces sí, un corazón que ha sido confrontado con la palabra, que ha sido transformado por la palabra y cautivado por la palabra, no podrá contener su adoración, y entonces de él surgirán las más profundas y hermosas emociones, pero de manera genuina y espiritual, no superficial. Adoramos con emoción. Sería muy raro, ¿verdad? Cantar: gracias, Señor, estoy gozoso porque me has salvado, por todo lo que has hecho en mí. No, o sea, cantamos, adoramos con emoción, pero no desde la emoción. La base de nuestra oración no son las emociones. Para Dios es importante que lo conozcamos a través de su palabra, para que lo adoremos conforme a su palabra. ¿Cómo podemos celebrar las promesas del Señor si no sabemos qué prometió? ¿Cómo podemos gozarnos en sus obras si no sabemos cuáles son las obras que Dios hizo? ¿Cómo podemos bendecirlo y exaltarlo por todos sus atributos si no sabemos cuáles son? Es mediante el conocimiento de la palabra que nuestro corazón puede gozarse en su Señor, porque cuando lo hemos conocido, cuando vemos la majestad, la gloria del Señor revelada en su palabra, entonces nuestro corazón puede decir: Señor, te adoro, te alabo, te bendigo por lo grande que tú eres, porque tú eres bello, eres hermoso, eres mi Salvador. Y entonces celebramos. Y celebramos con toda nuestra vida, en las cosas que hacemos, en nuestro servicio, en nuestras relaciones, en nuestra devoción, en nuestro hablar, e incluso con nuestras canciones. De hecho, es muy importante que todo lo que cantamos, que nuestra etnología esté empapada de la palabra de Dios, para que mientras cantamos sigamos siendo conformados por la palabra, sigamos siendo animados por la palabra, se nos siga recordando las verdades bíblicas. Hay algo muy interesante. Este verso yo creo que todo el mundo lo conocemos, 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero después hacemos un brinco a Colosenses 3:16 y dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Notamos que aquí se le da a los cantos espirituales casi las mismas facultades que a la predicación de la palabra. La palabra es útil para instruir, para enseñar, para redarguir. Y aquí dice: enséñense, amonéstense unos a otros con cantos e himnos espirituales. Se le da casi las mismas facultades que a la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque al igual que la predicación, lo que cantamos debe ser una confirmación de lo que creemos. De modo que cuando cantamos y adoramos al Señor, seguimos declarando la verdad del Evangelio. Seguimos declarando la verdad de la palabra del Señor. Y podemos deleitarnos y gozarnos en cada una de sus promesas. Y además recordemos que adoración, pues no solo es cantar, es celebrar, como decíamos, responder, celebrar con todo nuestro ser la obra redentora de Cristo en nuestra vida a través de Jesucristo. La máxima, recordando que la máxima revelación de Dios en su palabra es Cristo mismo. Él es el cumplimiento de todas las profecías. Él es la garantía de todas las promesas. Él es la seguridad de la salvación de cada creyente. Y toda la palabra dirige nuestra adoración a Cristo. Entonces dice que Josías celebró la Pascua y que se celebró una Pascua como nunca antes se había hecho. La Pascua, este recordatorio de que el Señor en Egipto salvó a su pueblo del destructor con la sangre de un cordero rociada sobre las puertas. Y en ese sentido, la Pascua nos apunta directamente a Cristo, nuestro perfecto cordero que dio su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Josías celebró una Pascua conforme a todo lo establecido en la ley, pero nosotros adoramos a la luz del cumplimiento de esa ley en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Cordero, nuestro perfecto Cordero,
Por eso Pablo le dice a los corintios, así que celebren la Pascua. Quiten la levadura de sus vidas para que no sean masa vieja, para que sean masa nueva, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con levadura vieja, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Hoy nosotros celebramos, no trayendo un cordero para ser sacrificado. Hoy nosotros celebramos al cordero que fue sacrificado por nosotros y que derramó su sangre para librarnos de nuestros pecados. Y por eso podemos presentarnos delante de Dios. Todo esto, mis hermanos, conforme a la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, nuestra actitud, para cerrar, muchas veces tenemos que reconocer, nuestra actitud muchas veces ha sido como la de Judá, como la del pueblo de Israel. Muchas veces hemos olvidado la palabra, muchas veces la hemos menospreciado, la hemos ignorado. A veces me ha pasado a mí muchas veces que un domingo para venir a la iglesia y ¿dónde están mis notas? ¿O dónde está mi Biblia? ¿Dónde está? Bueno, eso significa que la descuidé, ¿verdad? Que la perdí, que se me perdió. No sé dónde está. Muchas veces en nuestra vida la hemos ignorado. Hemos olvidado o la hemos tratado como si fuera un libro de texto, el libro que hay que traer el domingo a la iglesia. Como si no fuera relevante para nuestra vida, como si no necesitáramos de ella su consejo cada día. Recordemos que el clamor, el lamento de Josías fue: grande es el furor del Señor contra este lugar, porque no hemos guardado la palabra del Señor. Hemos olvidado de guardar su palabra. Para el Señor es algo serio la actitud que tengamos ante su palabra. Dice un comentarista, Paul Wendland: Dios por medio de su ley nos mide y nos encuentra defectuosos. Nos reduce a la nada y nos enseña a humillarnos delante de Él con un corazón arrepentido. Ante Dios, la medida fundamental de todas las personas es cómo escucharon y cómo hicieron caso a la palabra de Dios. El mundo mide por el éxito, el mundo mide por los logros, el mundo mide por tu economía, te mide por la manera en la que vistes, el mundo te mide por lo popular que eres, por tu reputación, por la casa que tienes, por el carro, la ropa que tienes, por las amistades que tienes, por tu círculo social, por el vecindario donde vives. El mundo te mide por las tendencias que sigues, por los seguidores que tienes. Pero delante del Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, únicamente vamos a ser medidos por cómo respondimos ante su palabra. Tanto así que de las últimas palabras que vamos a encontrar en nuestra Biblia, en Apocalipsis 22, de las últimas palabras que están escritas, de lo último, de lo que el Señor reveló para las últimas cosas, para los tiempos finales, lo que el Señor quería que supiéramos para los últimos tiempos es: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas sobre este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En el principio era el Verbo. En el principio estaba la palabra. Y en la revelación de las cosas de los últimos días, Dios dice: yo testifico a todo aquel para que guarden mi palabra, que no añadan y que no quiten a mi palabra. Pero recordemos, mis hermanos, que Él también cumple todas sus promesas. Todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir. Todas las advertencias, cada condena, cada castigo, cada juicio del Señor será cumplido. Pero también cada palabra de bendición para todo aquel que ama su palabra y lo obedece. Así que veamos en Josías, aprendamos a tener la actitud correcta. La reverencia delante de la palabra, porque es palabra de Dios. La humildad para quebrantarnos y humillarnos. La dependencia para consultarla cada día de nuestra vida.
la confianza de saber que la palabra de Dios es eterna y es verdadera, el deleite para gozarnos en todas sus promesas y bendiciones, el compromiso para andar en pos del Señor y no desviarnos, y la adoración para conocerlo a Él a través de su palabra y maravillarnos por su grandeza. Amén. Amado Dios, gracias porque tú eres un Dios que ha dado su palabra a su pueblo. Tú eres un Dios que diste tu ley a tu pueblo. Tú te quisiste comunicar con tu pueblo desde el principio y no nos has dejado huérfanos ni desprovistos, sino que nos has dado tu maravillosa palabra para que podamos conocerte. Nos has dado tu maravillosa palabra para que podamos sostenernos en el día de la angustia. Nos has dado tu maravillosa palabra para que podamos entendamos y sepamos qué es lo que debemos hacer cada día de nuestra vida para caminar conforme a tu voluntad. Yo oro en este día, Señor, para que cada uno de mis hermanos y que yo también en nuestro corazón pueda haber una actitud como la de Josías y que nos humillemos ante tu palabra, que la reconozcamos como lo más valioso que tengamos, que en aquel día, Señor, en esos tiempos de los que nos habla tu palabra, donde seremos perseguidos, donde seremos apresados, donde se nos va a perseguir por causa de tu evangelio, nos van a quitar a los grandes hombres del Señor que han tenido discernimiento para esto. Dicen que nos serán quitadas las Biblias, que tener una Biblia será como algo ilegal, pero jamás podrán arrancar tus palabras, las cuales han hecho carne en nuestros corazones. Lo que jamás nos podrán quitar son aquellas palabras que hemos apreciado y que hemos guardado como un tesoro en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir en tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar en pos de ti, a comprometernos con ella y a saber que tu palabra es eterna y es afirmada en el cielo. No necesitamos una nueva palabra, necesitamos obedecer todo aquello que tú ya nos has revelado. Que podamos tener la actitud correcta, Señor, para adorarte y bendecirte cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.